Seguimos en la serie, en el libro de Josué, la serie Viviendo la Vida Victoriosa. Nuestro texto base en esta mañana sigue a la porción que leyó el pastor la semana pasada, es Josué 10, 28 al 43. Josué 10, 28 al 43. Y nuestro tema hoy lo he titulado Guerra Total. Estamos hablando de una campaña de conquista, una campaña militar que está haciendo el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, que pronto será la tierra llamada la tierra de Israel. Así que estamos allí en esta palabra. Y siempre le pido al hermano Goyo que se quede conmigo acá, porque me siento guapo y apoyado cuando él está ahí. Así que así dice la palabra entonces. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Neguev, las llanuras y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Nada más y nada menos. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército de Israel. Este es un pasaje que desde nuestra óptica occidental es un poco pesado, oscuro, porque la orden que tenía toda la nación de Israel era una orden de guerra total. O sea, no había lugar allí para tratados y vamos a buscar la paz, vamos a buscar cómo nos entendemos, ni nada. Era una orden de arrasar a toda la población. Y es tremendo. Y algunos usan estas porciones de la palabra para acusar a Dios de ser injusto o de contradecirse a sí mismo, etc. Pero bueno, en junio del año 1813, en el marco de la guerra de independencia de mi país, de Venezuela, el general Simón Bolívar, quizás han oído hablar de él, proclamó lo que se conoce como el decreto de guerra a muerte. En el marco de esa guerra que había entre los independentistas y los realistas, porque se apegaban a la realeza española, el libertador, como es conocido, Simón Bolívar, dio este decreto, proclamó este decreto de guerra a muerte. Y hay una frase en ese decreto que yo creo que casi todos los niños venezolanos nos la aprendemos cuando estamos en la primaria, que es la que dice: españoles y canarios, contacto con la muerte. Dicen que ese era el lado oscuro de Simón Bolívar. Contacto con la muerte, aun siendo indiferente, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. O sea, el que no obrara en eso, el libertador decía: cuenten con la muerte. Americanos, contacto con la vida, aun cuando seáis culpables. Y decía entonces, si se unían a la causa de la independencia, recibirían perdón. Esto se dice que fue en respuesta a los excesos cometidos por las tropas españolas después de la caída de lo que se conoció como la Primera República. Y según este decreto, no debería de quedar en pie
ninguno que se opusiera a la independencia. Fueran españoles, fueran canarios o fueran criollos, como se decía en ese tiempo. En nuestro contexto actual también es un decreto terrible. Es no la única instancia en la historia cuando diversos reyes, líderes militares, gobernantes han declarado un decreto de guerra total o de guerra a muerte a sus enemigos. Y así que este pasaje de las Escrituras no es el único momento en la historia cuando eso ocurre. En el contexto de la guerra de conquista de la tierra de Canaán, el pueblo de Israel tenía la instrucción divina, ¿ok?, del exterminio total de los enemigos de Israel. Yo creo que si nosotros recibiéramos esa orden, no la seguiríamos. O trataríamos, como decimos en Venezuela, de dorar la píldora, de suavizarlo. Nos parecería repugnante. Pero la orden de Dios era el exterminio total de toda esa población. No había lugar a otra consideración. Dios no quería ningún tipo de asimilación o integración con esa cultura. O sea, Dios no quería ningún tipo de asimilación o integración con esa cultura. Y algunos dirán, pero bueno, qué Dios más sanguinario, más cruel. ¿Cómo dirá la destrucción de toda una población? Pero les recuerdo que Dios había esperado 400 años y un poquito más para ejecutar sus juicios. O sea, Dios no estaba apurado en destruir a esa gente. Durante 400 años, desde los tiempos de Abraham, 400 años más, le extendió su misericordia y el tiempo para que se arrepintieran y se volvieran de sus perversos caminos. Porque Dios no está interesado en la destrucción, Dios no está interesado en la destrucción del hombre. El deseo de Dios no es ver a la humanidad marchando directamente al infierno. Al contrario, el apóstol nos recuerda de que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. En Ezequiel 33:11, y está allí en los slides, dice: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? El Señor no tiene complacencia en la muerte, en la pérdida eterna del hombre. Su deseo es, su plan es, su diseño es que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Y bueno, y cerré mis notas. Entonces el deseo de Dios es ese. Así que cuando vemos estos juicios tan duros que nos chocan a nosotros, sobre todo en nuestra cultura, en otras culturas orientales y de ese lado del mundo no choca tanto cosas como esta. Pero a nosotros sí. Pero esa era la orden de Dios. Había que obedecer. Había que obedecerla. Había que obedecerla y seguirla en su detalle. El tiempo del juicio había llegado. El tiempo de juicio había llegado y Israel era el brazo ejecutor de esos juicios. Y fíjense que esto no es así como que Dios se los sacó del bolsillo y dijo, los voy a destruir a todos. En el diseño de Dios, en el plan de Dios, Él quería preservar a su nación de la contaminación que había sobre esa tierra.
Y es que, bueno, lo hemos comentado durante toda esta serie de Josué, que era una civilización, una cultura terriblemente que se había desbocado, se había pervertido. Había perdido todos los lineamientos morales. No había distinción entre una cosa y la otra. Se había deshumanizado inclusive esa cultura, esos pueblos. Se habían depravado a tal punto, como dice la palabra, que la tierra, hasta la misma creación, los estaba repugnando. La expresión que usa en la palabra es que la misma creación la tierra los estaba vomitando. Porque habían descendido a un grado de depravación tal que Dios decidió borrarlos. Y no era la primera vez que sucedía en la historia. ¿De qué cosas quería entonces proteger Dios a su pueblo? Levítico, si ustedes leen el capítulo 18 de Levítico, no lo vamos a hacer en esta mañana, nos pinta un panorama de depravación moral y sexual abominable. Hasta el punto que Dios les dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían o como la gente de Canaán a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. No deberán imitar su estilo de vida. Y eso queda allí en la palabra como una advertencia también para el pueblo del Señor a través de toda la historia. No deberán imitar su estilo de vida. No imiten a los egipcios de donde salieron ni a los habitantes de esta tierra. Y entonces da una extensa lista de depravaciones practicadas por los cananeos. Y he tratado de resumirla porque es una lista bien pesada. Pero le dicen, no practiquen estas cosas, relaciones sexuales con sus padres, ni con su mamá, ni con su papá. Será cosa que esa gente practicaba. ¿Me está siguiendo? No practiquen relaciones sexuales con su hermana o con su hermano. No practiquen relaciones sexuales con su medio hermana. No practique relaciones sexuales con su hermanastra, no con su cuñada, no con sus nietos, no con sus tíos, no con la mamá, la hija y la nieta de una misma familia, no con la esposa de su vecino, no con tu cuñada. No quemes a tus hijos como sacrificios a los dioses de estos pueblos. Eso era tan terrible que se ha encontrado evidencia arqueológica de que los enterraban a niños también vivos. En vasijas los metían allí como sacrificios a los dioses. Y el dios Moloch, de que se lo hemos comentado también, eran esculturas de metal que eran huecas en el vientre y allí metían leña y encendían un fuego y a veces en algunas tenían los brazos también abiertos, ahí también ponían brasas para que esas manos extendidas se calentaran al rojo vivo y ahí ponían a niños, ofreciéndoselo a sus dioses. No quemes a tus hijos como sacrificios a los dioses de estos pueblos. No quememos a nuestros hijos como sacrificios a los dioses de esta generación. No practiques relaciones con personas del mismo sexo. No practiques la bestialidad, relaciones sexuales con animales. Eso era esa cultura, esos pueblos. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde te llevo. De esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel.
Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de esas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. El juicio también quedaba como una advertencia sobre Israel. No hagan ustedes lo mismo, les dice el Señor. Pero el Señor quería proteger a la nación de esos pueblos. No quería ningún tipo de lazo con eso, que el pueblo estableciera ningún nexo con eso. Y por eso en la ley hay tantas cosas que le estaban diciendo constantemente, diariamente al pueblo de Israel que ellos eran una nación santa, o sea, separada, apartada para Dios. La ley, uno de los propósitos era recordarles constantemente de que había cosas que no se podían mezclar. No mezcles el lino con la lana. Si en un envase pones leche, en ese envase no pongas carne. Usa otro envase separado. O sea, en todas las cosas yo les estaba recordando, ustedes son una nación que ha sido separada para mí. Era lo que le decía el Señor. Tú y yo somos una nación santa. Hemos sido separados para Él. Debemos cuidarnos mucho si estamos mezclando cosas de este mundo en nuestras vidas, con también nuestro servicio al Señor, con nuestra devoción al Señor. Somos gente que le pertenece a Él, gente que es para Él, gente que es para su gloria, gente que es para su propósito, gente que es para su diseño, gente muy especial, pero para Él. Ahora, todo esto está en la palabra para enseñarnos e instruirnos para vivir una vida victoriosa por encima del nivel de la mediocridad y permisivismo al pecado en nuestras vidas. Porque es que el efecto del pecado es mortal para nuestras almas. Así de sencillo. No es algo que, bueno, está ahí, ok, yo la voy llevando. Como vaya viniendo, la voy llevando. Como es que decía el apóstol Eymar, ¿cómo era? El de la novela. Ay, ustedes no ven novelas. No, nada más los estaba probando, a ver si sabían o no. Ah, ok. Les tiré esa conchita de mango ahí a ver qué pasaba. Entonces está para instruirnos y enseñarnos a vivir por encima de un nivel de la mediocridad, que es el resultado de vivir una vida carnal ligada con la vida espiritual. Eso nos lleva a vivir una vida mediocre en nuestra expresión como hijos de Dios. No alcanzamos a ver esa plena victoria que el Señor ha prometido para nosotros. Esa vida en abundancia y más que vida que Él ha prometido en su palabra. El efecto del pecado es mortal en nuestras vidas. Dice en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El pecado es dañino, es muerte. Y es que el pecado es como los efectos de la radiación, que destruye todo lo que se expone, a todo lo vivo que se expone a eso, lo destruye, lo descompone, lo daña en sus niveles más íntegros, moleculares, en las células, se descompone, se daña el material genético. Así es el pecado. Ocurrió en junio del año 1961
hay un percance que hubo, un accidente que hubo con un submarino nuclear ruso. Submarino nuclear ruso. El submarino, el Kan-19. Hubo un problema y se dañó el refrigerante, el conducto que llevaba el refrigerante al reactor nuclear. Y si eso paraba, eso iba a empezar a calentarse, iba a provocar una explosión, iba a contaminar toda esa área. Cuando sucede esto, el capitán del submarino pide voluntarios para que entren e inicien una reparación de ese conducto que llevaba el refrigerante. Los dos primeros que entraron, a los menos de 5 minutos salieron temblando, tambaleándose y sudando copiosamente, y de su piel empezó a salir sangre. Y en menos de 2 horas eran ya irreconocibles por haberse expuesto a los efectos de la radiación. Y así tuvieron que ir entrando más y más hasta que lograron parar eso. 8 de los que entraron murieron prácticamente en las próximas horas. Y 14 más murieron en el transcurso de 2 años más, porque se expusieron a la radiación. Cuando nos exponemos a la radiación del pecado, hermanos, sus efectos son terribles. Por eso la palabra nos llama a abandonar todo aquello que sea pecaminoso en nuestras vidas. El Padre lo hace porque nos ama, no es porque un Dios exigente, justo, no es que es un viejito con una barba larga, blanca, o algo así, sentado en un trono exigiéndole a todo el mundo que se porte bien. No es así. Nos ama tanto que nos quiere proteger de eso. El pecado fue tan terrible que contaminó hasta la creación. Afectó a toda la creación. Es mortal para nuestras almas. Así que, ¿para qué están estas cosas allí en la palabra? Un capítulo como este y un momento como este. En esta campaña militar dirigida por Josué para conquistar la tierra. ¿Qué podemos sacar de este pasaje que leímos hoy? Quiero leer los versículos anteriores, una lectura un poco larga, pero quiero leerlo todo para que podamos ponerlo en contexto. En el 28 dice: en este mismo día Josué tomó Maqueda y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Al rey de Maqueda le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maqueda, Josué y todo Israel se dirigieron a Libna y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué mató al filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. El rey de Libna le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libna, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor entregó en manos de Israel al segundo día de la conquista. Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Libna. Además, Orán, rey de Gezer, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército de Israel tomó la ciudad, la eliminó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida, tal como se vio en Eglón. Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad de sus reyes, todas sus aldeas, mataron a filo de espada y consagraron al exterminio todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que había sucedido a Libna, Hebrón y a todos sus respectivos reyes.
Así Josué conquistó toda aquella región. Y lo leo a propósito para que nos quede la imagen bien plasmada de lo que fue eso. Josué y todo el pueblo de Israel estaban ¿cómo se dice? En una seguidilla, sino como cuando un bateador está en una racha, estaba enrachado en su campaña de conquista. Y hay tres cosas que podemos extraer de este pasaje que hemos leído hoy y que podemos aplicarlo para nuestras vidas y que es muy importante. Uno, Dios no dejó enemigo en pie. Dios no dejó enemigo en pie. ¿Por qué lo voy a dejar yo entonces? Era una guerra total, ya lo hemos comentado, y sabemos por el contexto de que era necesario. Pero hay un enemigo que nosotros subestimamos en nuestra lucha diaria. Estamos conscientes de nuestro adversario, el diablo, y tratamos de estar apercibidos, tratamos de hacer discernimiento, y tratamos de estar listos en la palabra para oponerlo, para resistirle. ¿Sí? Hay otro enemigo que es el mundo, y ahí sí trastabillamos un poco más, porque es el medio en el que nos toca vivir. Y todavía todos estamos en ese proceso de aprender y de vivir como hijos de luz, como hijos del reino, en medio de un mundo que está condenado a la perdición, que está pervertido, que está en tinieblas. Pero hay otro enemigo, y es el enemigo dentro de nosotros, nuestra carne, que quizás en toda esta guerra espiritual la subestimamos y nos damos cuenta de su capacidad de destrucción también que tiene. En el contexto de lo que hemos leído, lo que el Señor quiere mostrarnos es que a ese enemigo también tenemos que declararle la guerra total a la carne. Dice en Gálatas 5, 19, 23. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Luego en Nueva Traducción Viviente. Inmoralidad sexual, ¿dónde había eso? Impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Está allí en la palabra. Peléese con Pablo si quiere, pero no conmigo. Yo se las leo nada más. ¿Por qué? El Señor no quiere que esas cosas estén en nuestras vidas. Vuelvo y digo, como dice en Romanos 6:23, que dice que el pago del pecado es muerte. Por eso en el sistema de sacrificios tenían que haber, o sea, que el sistema de adoración, mejor dicho, del templo, del tabernáculo, había que haber sacrificios, tenían que darse sacrificios, derramamiento de sangre, porque era la única manera en que se podía alcanzar perdón. La buena noticia que les traigo en esta mañana para ustedes, para mí también,
es que la sangre derramada en el Calvario significó el pago de esa deuda. Entonces no vivamos más como que estamos endeudados, hermanos. Como que llevamos esa deuda sobre nosotros. Si Cristo pagó el precio de la redención, de nuestra purificación, pues no carguemos esas cosas sobre nosotros. Clavemos sobre la cruz todas estas cosas y no las carguemos más sobre nuestra vida. Es lo que usted se consigue cuando lee un poco más ahí en Gálatas. Recuerde que Dios no dejó enemigo en pie. Así que si tenemos, porque somos muy enojones, y digamos, es que así soy yo, ¿qué le voy a hacer? Y agarro arrebatos de furia porque soy un enojón. Recuérdese que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Es duro, pero es dado a nosotros para protegernos de los efectos radioactivos del pecado. Clavemos sobre nuestra cruz todas estas cosas y no las carguemos más sobre nuestras vidas. Número 2, que va en línea con lo que dijimos anterior, dice, lo apartado. La versión textual dice lo consagrado para la destrucción. Tiene que ser destruido. Lo apartado para la destrucción tiene que ser destruido. A nosotros también se nos pide lo mismo. Dice Colosenses 3:5, así que hagan morir. ¿Qué cosas? Las cosas pecaminosas y terrenales. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlas morir. O sea, no nos dice que la metamos en un cuartico, que la pongamos bajo llave y las mantengamos ahí, que todo está bajo control. No. ¿Sabe que en esta campaña de conquista, en la primera parte dice que Josué agarró los 5 reyes y los metió en una cueva y mandó que taparan la boca de esa cueva? Pero después, cuando la cosa se calmó, él volvió a la cueva y los mató. Porque si los dejaba la semilla para que se volvieran a levantar esos pueblos como enemigos de Israel. Por eso el apóstol nos dice, hagan morir. No que los reprendan, no que digan, Señor, ay Señor, cúbreme, líbrame de esto. Tiene que haber una actividad de nosotros en obediencia a la palabra. Hagan morir las cosas pecaminosas. ¿Y cómo las hacemos morir? Renunciando a ellas, no dándoles más alimento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, para que se sigan cultivando en nosotros. No dándoles más ocasión de expresarse. Buscando las cosas de arriba y no las de abajo, como dice en Colosenses 3. Si ustedes han resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba. La historia posterior de Israel nos dice las graves consecuencias de ellos no haber seguido la instrucción al pie de la letra. Porque ellos dejaron o no fueron diligentes en hacer extender toda su campaña de conquista a todos los rincones de la tierra de Canaán. Y dejaron algunos de esos pueblos, ciudades, aldeas, las dejaron en pie y con su gente. ¿Qué pasó? Que con el tiempo ellos se integraron con los israelitas y los contaminaron con aquello que Dios les decía, no se contaminen con eso. Eso llevó a la ruina posterior de Israel, a la ruina.
hasta que perdieron su tierra, a la tierra que Dios los había llevado. Eso llevó a la ruina moral, espiritual, como por ejemplo a Salomón, que abandonó los caminos del Señor. Y al final de su vida sus esposas, dice que sus esposas extranjeras lo llevaron a que él erigiera, levantara monumentos otra vez al dios Moloch. Y entonces Israel tenía un sistema totalmente adulterado y contaminado de adoración y creía que estaban bien. Iban al templo, ofrecían ofrendas y después iban al santuario de Moloch y ofrecían ofrendas allí. Y ellos también llegaron a ofrecer sus hijos en sacrificio. O sea, de lo que Dios quería rescatarlos y librarlos, ellos no siguieron la palabra y se encontraron al final ellos haciendo las mismas cosas, practicando la misma depravación moral, la misma depravación sexual. Porque la adoración a estos ídolos requería de eso. Que el Señor nos ayude, no repitamos la historia. Número 3, dice, y esto es lo más bonito de toda esta parte, dice que el Señor peleó por Israel. O sea que tú no estás solo en esto, hermano. No es con tu fuerza. No es en tu fuerza. Dios te ha dado su Espíritu Santo. Él está contigo en esta batalla. Él no te está demandando, deja esto, deja aquello de lo otro. Y no está contigo potenciándote para hacerlo. Rescatándote aún a veces cuando somos débiles. Él está allí para librarnos. El Señor peleó por Israel. Él también ha peleado esta batalla por nosotros y con nosotros. La victoria ya se ganó en la cruz. Él peleó esa batalla contra el pecado y lo derrotó. Ahora debemos vivir a la luz de esa victoria. Amén. Colosenses 2:15 dice, Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La victoria del Señor en esta guerra total fue una victoria total. Así que no debemos vivir una vida de servir al Señor, una vida, digamos así, cristiana, mediocre, donde no veamos las cosas que la palabra tiene para nosotros. La que el Señor ha prometido para nosotros. ¿Saben qué sucede cuando obedecemos las instrucciones? Nos sucede como a Josué. Hubo un aceleramiento en la conquista. Cuando hicieron las cosas como el Señor se las indicó, hubo un aceleramiento en la conquista. Tal como ustedes lo han escuchado, que ya quien escribió Josué no se dio tiempo para escribir detalles de cómo hacían, cómo conquistaron a cada pueblo y todo eso, sino que fulano de tal, llegaron, los mataron, los borraron y siguieron al otro pueblo. Y así sigue la lista. Porque la cosa se aceleró cuando ellos empezaron, cuando ellos obedecieron la palabra del Señor. Cuando obedecemos, hermano, la palabra del Señor, empezamos a ver victoria en cada aspecto de nuestras vidas. Hay un aceleramiento en ese camino de la victoria. Así que dejemos de arrastrar nuestros pies en el camino de la victoria. Empecemos a acelerarnos con obediencia, hermano. Con obediencia. Quisiera decirles que
pudiera pasar que ustedes pasan en esta noche, esta tarde yo los llamo acá, los pastores oran por ustedes y ya, a partir de mañana van a vivir una vida victoriosa, no tienen que hacer nada. Pero esa victoria viene en respuesta a nuestra obediencia. Empecemos a vivir en ese nivel de excelencia, que es la vida victoriosa en Cristo, que viene de obedecer la palabra. Cuando obedecemos hay un aceleramiento en ese camino de la victoria y vemos avanzar el reino en nuestras vidas. Y cuando el reino avanza en nuestras vidas, también empieza a manifestarse ese avance en nuestro medio, donde estemos. Familia, trabajo, comunidad. Cuando la iglesia avanza en obediencia, su comunidad, su ciudad es afectada por eso. Es bendecida por la acción de una iglesia obediente. Así que, hermanos, y con esto termino, con las palabras de Hebreos 12:1. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Le está hablando a gente de Dios, le está hablando al pueblo de Dios. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Cuando me asignaron esta porción para compartir, yo dije, uy. Pero es necesario que nosotros oigamos estas cosas, que seamos expuestos a esto. Los efectos del pecado son terribles, hermano. Son muy terribles. Y esto nos da para que visualicemos lo que produce el pecado en un individuo, en una familia, en una nación. Cómo lo puede llevar a sus niveles más bajos. Los problemas de la sociedad actual es que ha quitado los lineamientos, los límites morales que emanaban de la herencia cristiana que aún mantenía. Y ha renunciado a eso. Lo ha rechazado. Por eso nuestro mundo hoy cada día más y más corre en una vorágine de perversión y de destrucción. Y es por eso que ya en foros mundiales se habla no lo dicen así, pero básicamente es eso, de permitir la pedofilia como algo normal, como una preferencia sexual. Y todo el mundo tiene derecho a tener su preferencia, según eso. Y ya está hablado, ya está en documento, ya lo está comentado y cada vez tratan de traerlo, ponerlo sobre la palestra para que se imponga. Porque la sociedad, la humanidad ha corrido en pos de Moloch, rechazando a Dios. Pero nosotros somos los hijos del Señor. La palabra dice, salgan de en medio de ellos. No podemos ser igual a ellos. No podemos entretenernos igual que ellos. No podemos distraernos igual que ellos. No podemos ocuparnos en las cosas que ellos están ocupados. Estamos allí para hacer luz.
para ser bendición, para ser sal. No estamos en medio de la sociedad para ser unos bichos raros tampoco, no. Pero estamos allí para traer salvación en medio de los pueblos. Así que, hermanos, hagamos como el pueblo de Israel en ese momento. Obedezcamos hoy, ya hoy, la palabra. No digas mañana empiezo. Hazlo hoy. Para que podamos ver esa sucesión de victorias en nuestras vidas que hemos tanto anhelado, que quizás hemos orado, pero no hemos añadido la acción de la obediencia a nuestra oración. Estemos en pie. Me hubiese gustado decirle que todo está bien y que vamos a ser felices como perdices todo el tiempo. Pero no vamos a ser, somos felices porque tenemos al Señor en nosotros. Pero es necesario que obedezcamos la instrucción, la palabra, al pie de la letra. ¿Verdad? Sol. Sol. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, aquí estamos delante de ti. Como dice el canto, todo lo que está en mí necesita ser cambiado. Venimos ante ti, Señor, con corazones hambrientos y sedientos por tu palabra, por tu verdad, por tus caminos, por seguirte, Señor, por querer alcanzar aquello para lo cual Cristo ya nos alcanzó, para vivir la vida, Señor, que tú has prometido para nosotros. Señor, sabemos que hay muchas cosas en nuestro alrededor que contaminan y que dañan nuestras vidas. Hay muchas distracciones, hay muchas cosas que sutilmente entran en nuestras vidas y no nos damos cuenta, Señor. Eso ha creado adicciones, perversiones en nuestras almas que permanecen aún hoy día allí. Señor, venimos delante de ti, arrepentidos, pidiéndote que hagas tu obra en nosotros. Límpianos, Señor, límpianos, límpianos, purifícanos. Oh, sangre de Cristo, purifica nuestras vidas, santifícanos.